Hoy vamos a continuar, amigos, hablando sobre la hipertensión, sobre el aumento de la presión arterial, y nos centraremos más bien en una perspectiva histórica, en cómo se trataba la hipertensión antes. Es decir, hasta la época en que aparecieron las pastillas para la presión, los medicamentos que bajan la presión arterial. Sí, ahora con estas pastillas se resuelve el problema. Antes se recetaban medicamentos más seguros, ahora se recetan medicamentos más tóxicos. Pero ¿cómo se resolvía el problema antes de que existieran las pastillas? Existe la presión arterial alta. Hay signos que indican que los vasos sanguíneos pueden romperse debido a esa presión, puede ocurrir una hemorragia e incluso la persona puede morir. ¿Cómo antes, en tiempos pasados, hace 100 años, 300, 500, 2000 años, se resolvía el problema de la hipertensión? Una de las soluciones más populares en ese entonces era la sangría. ¿Qué es eso? Miren, nuestro sistema cardiovascular es un sistema cerrado de tubitos. Es decir, hay un motor, la bomba del corazón, que impulsa la sangre y la hace circular por las arterias que van desde el corazón a través de las venas. La sangre regresa al corazón y el lugar donde la arteria se convierte en vena se llama capilar. Y ahí es donde se realiza el suministro de sangre. El aumento de la presión arterial, en esencia, tiene dos causas principales y globales. La primera causa es el espasmo de los vasos sanguíneos. El espasmo de los vasos sanguíneos lleva a que el volumen del sistema vascular, el conducto, disminuya. Y esto provoca la compresión de la sangre dentro de los vasos. Y entonces la presión arterial aumenta. La segunda causa de la hipertensión, si analizamos la patogenia de la enfermedad, ocurre porque los riñones de la sangre no lo hicieron completamente. No se eliminaron por completo estas sustancias osmóticamente activas. Yo las llamo sales, en esencia urea, ácido úrico y otras sales. Y por eso la cantidad de sangre en el sistema vascular se vuelve como si fuera mayor. No es que haya más por los eritrocitos o células sanguíneas, sino porque las sales presentes en el plasma retienen agua. Y así hay mucha más sangre. Y en la medicina, desde la época de Hipócrates, se adoptó el principio de que si hay síntomas como dolor de cabeza, rostro enrojecido e hinchado, malestar, signos de presión arterial elevada, entonces el método de tratamiento es la sangría. ¿En qué consiste esto? El médico le hace un corte al paciente, en esencia causando sangrado venoso. No es una arteria, sino una vena. Si es un sangrado arterial, será difícil detenerlo. Se provoca un sangrado venoso y se extraen del cuerpo humano unos 300 a 500 mililitros de sangre. Y esta extracción de sangre reduce la tensión en el sistema vascular. Debido a la despresurización de los vasos sanguíneos, bajo alta presión, la sangre sale de las venas hacia el exterior. Y la cantidad de sangre en el sistema vascular disminuye. Y si hay menos sangre, entonces la presión arterial, la presión sanguínea en los vasos también disminuye, y la sangría era un método muy eficaz para prevenir la apoplejía. Así es como se llamaba el ataque apopléjico. Ni siquiera se hablaba de accidentes cerebrovasculares. El ataque apopléjico es una crisis hipertensiva. Y cuando una persona tiene esta crisis hipertensiva, presión arterial elevada, se produce una alteración apopléjica, es decir, una alteración en el funcionamiento del cerebro, sin esperar a que se produzca la rotura de un vaso y un accidente cerebrovascular hemorrágico. El médico hace una incisión, libera cierta cantidad de sangre y la cantidad de sangre disminuye. Junto con la sangre, además del plasma, también salen eritrocitos. Y entonces la presión se normaliza, definitivamente bajará. No es un mal método. Como una opción sintomática para reducir la presión arterial aquí y ahora, es una opción muy, muy buena. Sí, actualmente casi no se utiliza en medicina. Existen métodos más civilizados, no tan bárbaros. Bueno, salvo quizás en los casos más extremos y desatendidos, se puede observar algo así en algún lugar.
pero la técnica realmente lograba reducir la presión arterial. La presión baja por mucho tiempo, a veces sí. ¿Explico por qué? Porque el proceso de regeneración y recuperación de la sangre ocurrirá de todos modos. Es decir, cuando finalmente se detenga la hemorragia, en los vasos, desde los tejidos, se filtrará líquido, formando una carencia de ese plasma que fue eliminado. Con la sangre no solo se perdió eritrocitos, sino también plasma. Y el plasma, la cantidad de plasma, se recuperará muy rápido. El volumen de sangre circulante, el VSC, se recuperará. Pero al mismo tiempo, la composición celular será, por supuesto, menor. Los eritrocitos disminuirán un poco y la hemoglobina también junto con ellos. Pero como la persona sigue alterando el funcionamiento de los riñones, no bebe suficiente agua, sufre algún tipo de estrés que también provoca espasmo de los vasos sanguíneos de origen hormonal por el estrés, entonces muy rápidamente esto llevará a que la presión sanguínea en los vasos vuelva a aumentar. Es decir, esto provocará un aumento de la presión arterial. De nuevo, sí, por supuesto, se puede volver a hacer una sangría, dejar salir aún más cantidad de sangre, pero esto llevará a un fuerte debilitamiento de la persona, del organismo humano. Y por eso esta técnica, como una medida única para salvar a alguien de una apoplejía, para ayudar a una persona una sola vez, todavía se puede considerar adecuada. Pero para lograr el éxito a largo plazo, esto definitivamente no será suficiente y además no se puede hacer sangrías constantemente, especialmente ahora que vivimos en condiciones más civilizadas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, sí, hacer que la presión no suba. Si lo desea, aquí no se necesitan sangrías. Si quiere que la presión no aumente, empiece por lo primero y más importante. Beba suficiente cantidad de agua. Sí, aumentará la cantidad de orina, sí, habrá más orina, pero con la orina empezarán a eliminarse del organismo esas sustancias excretoras que mantenían la presión osmótica de la sangre. Sí, el riñón empezará a funcionar mejor, dejará de liberar factores que estrechan los vasos sanguíneos, como la angiotensina. Por eso también la presión disminuirá. Simplemente bebe agua, eso ya será suficiente, ya será mucho para que no haya hipertensión. Sí, a veces los riñones están tan débiles que necesitan apoyo. Por eso siempre digo así. En caso de hipertensión, necesitas tomar un producto de cerámica turmanio y calentar tus riñones. Incluso si bajas la presión con pastillas, pero no restauras los riñones, de todos modos te causarán presión. Después de 12 horas, igual te darán presión. Por eso calienta tus riñones para que puedan limpiar tu organismo. Y entonces no habrá presión. Y lo más importante, necesitas calentar tus pies con los mismos productos de cerámica turmanio. Envolvemos los pies, los calentamos y cuando calientas los pies, tus riñones empiezan a funcionar, comienzan a cumplir bien su función, limpiar el organismo y dejan de aumentar la presión. Es decir, esta es una manera de curar la hipertensión, no solo de bajar la presión una vez para salvar a una persona de un ataque apoplético. ¿Y cómo hacer para que la presión no vuelva a subir en el futuro? Es decir, ¿cómo curar la hipertensión? Bueno, eso requiere esfuerzo, hay que lograrlo, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Una vez se abren los vasos sanguíneos, se deja salir la sangre y por hoy eso resuelve el problema. Pero eso es solo para las personas que no piensan en lo que pasará mañana. Hoy les he traído esta información sobre el antiguo método de la sangría.